Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola hermanos, muy buenos días. Le damos gracias al Señor de poder estar acá compartiendo el TCD, el devocional del día de hoy. Estamos jueves 22 de agosto y tiene por título el día de hoy Gloria y gozo del evangelista. Recordemos que estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y hoy continuamos del versículo 13 al versículo 20. Para entrar un poco en contexto, la iglesia de Tesalónica, Pablo había predicado en la iglesia de Tesalónica, o mejor dicho, antes de que tan siquiera fuera una iglesia, en su segundo viaje misionero, donde predica el evangelio como era costumbre de Pablo hacerlo. Siempre iba a las sinagogas y el Señor obró en los habitantes de Tesalónica. Y se formó una iglesia allí. Pablo tuvo que irse muy pronto después de haber predicado, después de haber este mini avivamiento en Tesalónica de incrédulos abrazando el evangelio, creyendo en el Señor Jesucristo, abrazando la fe en el Señor. Pablo tiene que irse por persecución también, por el hecho de que estaba siendo perseguido por predicar el evangelio también en Tesalónica. Se apartó de ellos no queriendo hacerlo Pablo, pero tenía que hacerlo, y por eso vemos que el cariño, el amor de Pablo, ¿no? que se desborda en esos capítulos de querer volver a encontrarse con ellos, ¿no? Y vamos a orar para seguir leyendo el día de hoy y ver lo que la palabra del Señor tiene también para nosotros, ¿no? Como a modo de reflexión. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, ver un día más de vida, Señor. Esta mañana hemos despertado, Señor, ha sido por tu gracia, por tu benevolencia, por tu bondad, Señor. Gracias te damos y te rogamos, Señor, que nos uses, Padre, como barro, que nos uses como vasos, Señor. En tus manos, Señor, podemos ser útiles, Padre, para tu gloria, para extender, Señor, tu reino, tu evangelio, Padre. Te damos gracias por permitirnos oír tu palabra, reflexionar tu palabra, Padre, para ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. En tu santo nombre. Amén. Bien, hermanos, versículo 13 dice: por esto, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos, pues cuando queremos hablar a los que no son judíos para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos ir, al menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Pues, ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese? Si no lo son ustedes, ninguno otro lo será. Sí, ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría.
Amén. Lo primero que hay que resaltar, al menos en los primeros versículos que acabamos de leer, versículo 13, versículo 14, Pablo dice algo muy importante, que la palabra, lo que él predicó, no eran palabras humanas, no eran simplemente filosofía griega o algún pensamiento romano de la época. Era palabra de Dios, ni siquiera la tradición judía era lo que Pablo estaba predicando, al contrario, estaba predicando la palabra del Señor, el evangelio del Señor Jesucristo. Y vemos el efecto que tuvo este mensaje poderosísimo, el mismo efecto que ha tenido en nosotros, hermanos, que abrazamos el evangelio, que hemos nacido de nuevo por el poder del evangelio, el poder regenerador del evangelio. Es el mismo evangelio que salvó a nuestros hermanos de Tesalónica, y Pablo lo recalca muy bien. Cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Y vemos acá una característica de la palabra del Señor cuando es predicada: produce fruto. En el caso de los que no creen, produce fe, produce salvación, produce nuevo nacimiento, y en caso de los que ya han creído, produce edificación y bendición y dependencia del Señor. Pablo predicaba la palabra de Dios y no sus propias palabras. El mensaje del evangelio, el mensaje del resto de las escrituras es lo que debe predominar cuando tú y yo evangelizamos a alguien, cuando tú y yo le predicamos el evangelio a alguien. Tiene que predominar lo que dice las escrituras, y no tanto lo que nosotros podamos pensar de las escrituras, que sí es muy bueno a veces compartir un testimonio que está perfecto, pero la base debe ser lo que Pablo dice acá. Cuando vamos a evangelizar a alguien, cuando vamos a animar a alguien en la fe, debemos hacerlo en base a lo que la palabra del Señor nos enseña, porque esa es la fuente de toda bendición, es la fuente de la salvación para el que no cree, y es la fuente de edificación para el que ya está en Cristo. Y continuamos el versículo 14. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Los tesalonicenses no solo imitaron en su conducta al Señor, como vimos en el capítulo 1, que eran imitadores de Pablo, pero también eran imitadores del Señor. Pero no solamente eso, sino que como con la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea también imitaban al Señor en su sufrimiento. Los tesalonicenses supieron de primera mano lo que Pablo también estaba experimentando: la persecución, el ser perseguidos por causa de predicar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Ellos tuvieron que afrontar el hecho de ser excluidos, inclusive de sus casas, inclusive de sus familiares. Ellos supieron lo que el mismo Señor Jesucristo experimentó cuando estuvo entre nosotros hace más de 2000 años. Compartieron el sufrimiento del Señor, y para nada fue en vano. Como dice, continuamos en el versículo 16. Pues cuando queremos hablar a los que no son judíos para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Nadie se burla de Dios, hermanos. Lamentablemente los judíos que inclusive crucificaron al Señor Jesucristo, que si bien es cierto los romanos lo hicieron al final, pero si no hubiera sido por la trampa que le tendieron al Señor, los mismos fariseos, incluso el mismo pueblo que eligió por encima del Señor a Barrabás, el Señor no puede ser burlado, y el Señor sí tiene misericordia. Y tenemos a muchos hermanos que el Señor sigue salvando en Israel, pero también vemos acá el terrible castigo de Dios que venía sobre ellos,
y no creo que debamos pasarlo por alto incluso, ¿no? Luego el versículo 17, hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Quería recalcar también este pequeño fragmento, pero Satanás nos lo impidió. Si bien es cierto, nosotros que estamos en Cristo no tenemos por qué vivir con miedo a Satanás. La palabra no nos anima a eso. Eso es un extremo en el que podemos caer, de vivir con miedo, de ver al diablo en cada lugar. Pero sí la palabra nos anima y nos exhorta a que no ignoremos las maquinaciones del diablo. El mismo Pablo nos exhorta a eso en 1 Corintios capítulo 2, que no ignoremos las maquinaciones, del diablo, porque Satanás sigue operando y sigue trabajando y quiere ver a los hijos de Dios alejados de Dios, sumergidos en este mundo. Satanás quiere definitivamente ver a los hijos de Dios derrotados, pero es ahí donde nosotros debemos también hacer como dice Santiago 4, resistir al diablo. Eso es, el texto dice someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces la clave está en resistir al diablo mientras nos subordinamos a Dios, mientras nos sometemos a Dios, y de esa forma nos abstenemos, ¿no? Soportamos la prueba de Satanás y él huirá de nosotros. Eso creo que es algo que solemos olvidar mucho, el hecho de no ignorar las maquinaciones del diablo. Versículo 19 y 20, pues ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese? Si no son ustedes, ninguno otro lo será. Sí, ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. A lo largo de las Escrituras vemos pocas cosas de las cuales nos podemos gloriar. Una de ellas es de conocer a Dios y de entenderlo, y otra sería lo que Pablo dice acá, de poder alegrarnos, enorgullecernos del avance espiritual que tienen otras personas. Pablo se alegraba y no se preocupaba de que, pucha, de ahí va a salir otro apóstol y me va a suplantar. No, Pablo se alegraba genuinamente de que el fruto de la predicación que él mismo dio, y estoy seguro de que sus colaboradores también, ayudando a la iglesia en Tesalónica, se alegraba del crecimiento que el Señor había dado en esa iglesia, que tenía mucho pueblo en esa región. Y Pablo se alegraba del crecimiento que estaban teniendo. Y creo que es un buen ejemplo para nosotros cuando predicamos el Evangelio y hay respuesta y hay arrepentimiento y vemos a personas que cambian sus vidas y comienzan a vivir para el Señor. Eso es motivo de alegría para nosotros. Y creo que eso no lo debemos de perder tampoco, alegrarnos porque por aquel como el Padre que vio a su hijo, al hijo pródigo regresar a casa, que hizo fiesta, ¿no? Nosotros debiéramos dar fiesta en nuestros corazones cada vez que un pecador se arrepiente, y no solamente que se arrepiente, sino que va creciendo como los tesalonicenses, creciendo en fe, creciendo en madurez, creciendo en el servicio al Señor. Y por eso, y esa alegría de Pablo se desbordó en querer volverlos a ver una vez más, y por eso intentaba volver a verlos. Hasta aquí nada más llega este pasaje del día de hoy. Meditemos en estas cosas, en la alegría de Pablo de ver cómo los tesalonicenses crecían en fe, crecían en madurez, crecían en el Señor, ¿no? Y no olvidemos también las maquinaciones del diablo. Él está al acecho como león buscando a quien devorar. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en el día de hoy. Gracias, Señor, porque sigue siendo viva y eficaz como lo fue desde el momento uno, Señor. Tu palabra, tu bendita palabra,
Ayúdanos, Padre, a tomarla, a atesorarla en el corazón, Señor, y a tomarla y ponerla por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, a mis hermanos que están acá escuchando, Señor, viendo este devocional. Gracias, Señor, por ellos en el nombre de Jesús. Bendice sus familias, Señor, sus trabajos, Padre, y sus estudios. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta una próxima ocasión. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.